muchas gracias por permitirnos ingresar hasta sus hogares. Una entrevista con Arturo Fuentes Vélez Garza. Muchas gracias, Arturo, para preguntarle en el tema de las finanzas de Chihuahua. A ver, el renglón de seguridad pública se ha vuelto un asunto de pesos y centavos. El asunto de la salud se ha vuelto un asunto de pesos y centavos. De la educación, de pesos y centavos. Todo ahora depende de pesos y centavos, y es precisamente lo que no tenemos en Chihuahua. Pues sí, esos tres rubios que usted señala precisamente son prácticamente el 75% del presupuesto del Estado. Se va en educación cerca del 40%, se va en salud cerca del 10% y se va en seguridad pública cerca del 25% del presupuesto del Estado. Y estamos verdaderamente en una situación complicada, no solamente porque las demandas son crecientes en las tres materias, cada vez hay que contratar más maestros, hay que abrir nuevas escuelas, hay que tener salud para todos los chihuahuenses, hay que tener atendidas las necesidades de seguridad, sino porque la situación económica del Estado y del país en general pues son complicadas. Cuando nosotros recibimos la administración, teníamos un saldo disponible en caja de 21 millones de pesos, que para un Estado es nada, es prácticamente estar con la chequera vacía, porque había un compromiso de pago al día siguiente con los municipios del Estado para entregar las participaciones que les corresponden por alrededor de 500 millones de pesos. Entonces, a partir de ahí lo que nosotros hicimos fue hacer un análisis de lo que se necesitaba para solamente cubrir las necesidades básicas de la operación del gobierno, lo que todos haríamos en la casa. ¿Cuánto voy a ingresar? ¿Cuánto voy a gastar? Eso es lo que se llama un flujo, y ese flujo nos arrojaba que necesitábamos cerca de 2.400 millones de pesos adicionales a lo que teníamos pensado ingresar solamente para cubrir el año. Por eso es que decidimos solicitar un crédito de corto plazo. Esta es una condición que está prevista en la Ley de Deuda Pública del Estado, en la Ley de Disciplina Financiera de los Estados y Municipios, y entonces a través de un proceso competitivo que no es más que abrir las cartas y decirle a todos los bancos, a ver, aquí está esta necesidad del Estado de Chihuahua, yo necesito 1.800 millones de pesos y los voy a colocar o se los voy a pedir prestados al que me dé las mejores condiciones. Vinieron 5 instituciones bancarias, hicieron sus ofertas al mismo tiempo, por escrito, se abrieron en presencia de todos y acabamos contratando un crédito con una de las mejores tasas que se han contratado para créditos de corto plazo en el Estado en la historia reciente. Pero eso no fue suficiente, porque cada día, cada semana, pues van apareciendo nuevas facturas, nuevos compromisos de pago, dependencias que se agotaron su presupuesto de 12 meses, se lo agotaron en 9, es el caso particular del ICHISAL. El Instituto Chihuahuense de la Salud llegó con nosotros y nos dijo, oye, pues ya no tengo presupuesto, porque lo que se usaba es que el presupuesto se acababa en septiembre y entonces nosotros llegábamos en octubre y en octubre nos daban una ampliación y nos decían, bueno, gástate todo esto adicional. Pero esas ampliaciones se dieron muchas veces sin tener el soporte de los ingresos adicionales. Entonces le decían, tú te puedes gastar 300, 400, 500 millones de pesos más sin que hubiera la misma cantidad en los ingresos. Por eso es que el Estado llegó a la situación de deuda en la que se encuentra. A ver, secretario, quienes nos ven, incluso su servidor, sí, desconocemos términos o detalles de finanzas. Sí. ¿Pero qué pedir un crédito no es endeudar más a un Estado en donde nos dicen ya no nos podíamos endeudar más? Hay dos formas de pedir un crédito. Hay un tope para los créditos bancarios de largo plazo, ese estamos topados. El techo para el Estado de Chihuahua son 24,000 millones de pesos y lo que el Estado de Chihuahua tiene pedido en créditos bancarios de largo plazo son 24,000 millones de pesos. Hay la otra mitad de la deuda, para llegar a los 48, que es la deuda, son los ingresos que se tienen ya comprometidos, los ingresos de las casetas de peaje, de las carreteras de cuota, en donde se adelantó ese ingreso, se gastó, y ahora cada vez que usted o yo, o quienes nos ven por televisión, pagamos una caseta de peaje, ese dinero ya no es realmente para el Estado, ese dinero va a pagar la deuda que se contrajo y que ya se gastó. En el tema de la famosa bursatilización, en la recta final de la administración anterior, nos dijeron, vamos a pedir ese crédito, pero a Javier Corral le vamos a dejar el 60% de lo que pidamos y el 40% es para salir nosotros con nuestros pendientes. ¿Así fue? No, así no fue. En realidad se pidieron 6,000 millones de pesos. Lo primero que se hizo fue liquidar
3,000 millones de pesos que había de un crédito que se había hecho con el compromiso de esos mismos ingresos. Quiere decir que de los 6 que se recibieron, solamente 3 estaban disponibles. De esos 3, alrededor de 400 hay que dejarlos en una reserva. Así funcionan todos los créditos bancarios, sobre todo en el tema de gobiernos. Si usted pide 100, no le dan los 100. A lo mejor le dan 95 y los 5 se quedan por ahí por si alguna vez incumple alguno de los pagos. Entonces, la administración anterior realmente solo recibió 2.600 millones de pesos de los 6,000 que se contrataron, que no es realmente una bursatilización, sino es un crédito de largo plazo, y esos 2.600 millones se dispusieron en el pago de proveedores de inversión pública en la administración anterior. Nosotros no ejercimos un solo peso de ese crédito. Por eso es que tuvimos que ir por el de 1.800, y el de 1.800, sí, usted tiene razón, es deuda, pero es deuda de corto plazo. Es una deuda a 12 meses que se paga con las participaciones federales y que está establecido que se puede pedir precisamente para cubrir necesidades de gasto corriente. Es cuando a usted o a mí a lo mejor nos falta dinero y usamos la tarjeta de crédito, y entonces nos financiamos con la tarjeta de crédito, que es muy caro, por cierto, sí, que no lo aconsejo, pues no. Que no lo aconsejo, pero es el símil a lo mejor, ¿verdad? De repente no sé que no me va a alcanzar la quincena, pero tengo la tarjeta, bueno, pues doy el tarjetazo y el mes que entra espero pagarlo, ¿verdad? Entonces no te alcanzaba con tu dinero, menos con algo que prestas, porque ello conlleva un interés. Entonces te rebasas. Secretario, a ver, la gente nos dice a la redacción, entendemos lo que nos dicen, dejaron una situación financiera en quebranto. Pero yo fui a tramitar mi licencia de manejo y ahí pagué 1.300, 1.400 pesos. Pero yo fui al registro civil y ahí hice un trámite y ahí tuve que hacer otro pago. Lo de la red carretera me explica, yo vengo de una caseta en donde tengo que pagar. ¿Por qué el Estado dice que no hay ingresos o que no hay ingresos suficientes o que no hay dinero cuando todos los días ingresa dinero a las arcas del Estado por distintos conceptos? Todos los días ingresa dinero y qué bueno que las personas se sigan acercando a cumplir con esas obligaciones, y todos los días se gasta. Digo, hay que pagar la operación propia del gobierno, hay que pagar nóminas de maestros, hay que pagar nómina de enfermeras, hay que pagar nómina de doctores, de policías, de los servidores públicos cada 15 días. Esta necesidad que yo le comentaba hace un momento de la diferencia entre los ingresos de octubre a diciembre es porque en estos meses son menos los ingresos que se tienen. Todos sabemos que al principio de año, cuando hay que hacer la revalidación vehicular, cuando se pagan los impuestos federales y el Estado recibe una mayor participación por el pago del impuesto sobre la renta, tanto de personas como de empresas, ese primer trimestre o incluso ese primer semestre del año es el semestre más fuerte, es el periodo más fuerte de ingresos. Y esos ingresos de la primera parte del año deben reservarse para poder cubrir la parte final cuando en noviembre ya nadie tiene dinero para andar pagando cosas. Por eso es que si esa previsión no se hace, si no hay un manejo ordenado de las finanzas, no es un ingreso lineal. O sea, los que tenemos un salario, pues sabemos que cada día 15 o cada día 30 recibimos una cantidad y es igual todos los meses. En el caso del gobierno no es así. El gobierno recibe más al principio del año y recibe menos al final. Por eso al final, si no tiene las reservas necesarias, no le alcanzan esos ingresos que se dan todos los días para cubrir su gasto. A ver, señor secretario, ahorita venimos, le decía, llegamos aquí unos minutos tarde porque estábamos con los diputados de todas las fracciones parlamentarias en el Congreso del Estado y nos dicen que lo dicho por el gobernador de los más de 7,000 millones de pesos, pues por lo menos la mitad parecería hay una justificación válida para pagar. El resto tenían sobreprecio o fueron empresas creadas únicamente en el primer mes y terminaron su existencia en el último mes de la pasada administración para darse de alta como proveedores de insumos carísimos, muchos de ellos inservibles y otros que ni siquiera existieron. Ese escenario, nos dicen, contemplamos incluso no pagar porque no procede. ¿Es correcto? A ver, señor secretario, ahorita venimos, le decía, llegamos aquí unos minutos tarde porque estábamos con los diputados de todas las fracciones parlamentarias en el Congreso del Estado y nos dicen que lo dicho por el gobernador de los más de 7,000 millones de pesos, pues por lo menos la mitad parecería hay una justificación válida para pagar. El resto tenían sobreprecio o fueron empresas creadas únicamente en el primer mes y terminaron su existencia en el último mes de la pasada administración para darse de alta como proveedores de insumos carísimos, muchos de ellos inservibles y otros que ni siquiera existieron. Ese escenario, nos dicen, contemplamos incluso no pagar
porque no procede. Es correcto. ¿Es así? Es correcto. O sea, nosotros desde el primer día hemos establecido 3 condiciones. Las 3 condiciones son que la contratación se haya realizado en condiciones apegadas a la ley, que los precios de los productos o de los servicios sean precios de mercado, y la tercera es que esos productos o servicios efectivamente se hayan entregado. Si esas 3 condiciones se cumplen, entonces los pasamos a una lista en donde reconozco una de dos. Y hay muchos proveedores en este caso. Hay muchos proveedores que entregaron sus servicios de limpieza, de papelería, de muchas cosas que lo hicieron a precios justos, que se sometieron a un proceso de licitación o de invitación y que están esperando que se les pague, porque a final de cuentas de eso viven esas empresas. Y a esas empresas lo que les hemos pedido es que nos tengan un poco de paciencia, porque en la medida en que las condiciones financieras del Estado lo permitan, vamos a ir saldando esos compromisos. Los otros, los que usted dice, de los que cobraron de más, de los que no entregaron, de las empresas fantasmas, esos por supuesto que no se van a pagar. Pero hay también una serie de compromisos fuertes, importantes, de todas las dependencias del gobierno, en lo que son las contrapartes que el Estado debe hacer a programas federales que llegan con un recurso. Cierto. Y entonces dice el gobierno federal, a ver, Chihuahua, aquí tengo 80 para seguridad pública, tú ponle 20 para que hagan 100. Y esos 20 no los ha puesto el gobierno del Estado. Y entonces, si no está los 20, se van a llevar los 80. Ese sería un caso. Hay otro caso que es todavía peor. Cuando el gobierno federal ya puso su dinero, ya se inició la construcción de la presa o del puente o de la línea de agua potable y falta la aportación del Estado, pues ahí ni modo de regresarlo porque ya se gastó, ya se invirtió. Ahí lo que tenemos que hacer es encontrar de dónde encontramos esa otra parte que le está faltando aportar al Estado, precisamente para que la obra se pueda completar. Secretario, ahorita me decía temas importantes que llevan, rubros importantes, renglones importantes que llevan gran parte del presupuesto. Me decía salud, seguridad pública, en fin. Pero ¿hay ajustes hacia abajo en esos renglones para el 2017? Mire, no hay ajustes en los temas, obviamente, de desarrollo social, en los temas de seguridad, en los temas de atención a la salud. En donde sí hay ajustes es en un esfuerzo que el gobierno del Estado ya empezó a hacer de reducir todos aquellos gastos que son gastos superfluos, gastos que no son necesarios. Hemos cancelado prácticamente la totalidad de las líneas de celulares que teníamos en gobierno. Cuando nosotros llegamos había 1,500 líneas de celulares que estaban todas canceladas porque no se habían pagado hacía varios meses. Pero había 1,500 personas que traían un celular con cargo al gobierno del Estado. Y entonces dijimos, a ver, vamos a dejarlo así. Vamos a ver cuántos nos empiezan a pedir que necesitan un celular para las funciones propias de su trabajo. Llevamos como 30, que son principalmente en seguridad pública. Los otros 1,470, pues no se van a pagar, ni se van a renovar. Todos los servidores públicos que entramos, desde el gobernador para abajo, estamos pagando el aparato celular que ya teníamos y lo seguimos pagando. Estamos reduciendo el uso de los vehículos oficiales a estrictamente las comisiones oficiales. Ya nadie se debe de llevar un vehículo a la casa, ni siquiera para ir y venir del trabajo, mucho menos en fines de semana. Eso nos ayuda a reducir no solo el consumo de gasolina, sino el mantenimiento, los seguros de esos vehículos. Vamos a vender una buena parte de esos vehículos precisamente porque nos damos cuenta de que no son necesarias una cantidad tan grande de vehículos. La Secretaría de Hacienda tiene cerca de 120 vehículos, a lo mejor necesitamos 20 o 30 para las funciones propias de la dependencia. Los otros 90 se van a vender. Estamos limitando las comisiones oficiales, estamos buscando que los servidores públicos siempre que se pueda, que sea práctico, pues usen las tecnologías que hoy se puede. Vamos a tener una teleconferencia por Skype, por cualquier otro método, en lugar de tener que viajar a tener una reunión de 1 hora y luego tener que regresarme. Vamos a ser muy cuidadosos en los gastos de comunicación social, en donde solamente sean las campañas oficiales del gobierno las que se lleven a cabo, la difusión de la actividad oficial del gobierno. En el caso de Hacienda, por ejemplo, pues la publicación que por ley tenemos que hacer todos los meses del estado en el que se encuentran las finanzas del Estado, pues eso claro que lo vamos a seguir haciendo, pero vamos a ser muy cuidadosos en todo aquello que se paga, las asesorías, que era una fuente, un barril sin fondo ahí. Hay empresas a las que se les pagaron 200 millones de pesos por asesorías en donde no hay la evidencia de lo que hicieron. Todo eso obviamente no lo vamos a repetir. Y luego tenemos por otra parte la posibilidad de empezar a hacer ahorros importantes. Vamos a reestructurar la deuda bancaria de largo plazo del Estado, esta que comentábamos ahorita de 24,000 millones de pesos.
por la que se pagan de capital e intereses cerca de 2,000 millones de pesos al año. Nosotros pensamos que otra vez concursando con los bancos y diciéndole, a ver, aquí tengo estos créditos, hay unos más caros, otros más baratos, ¿quién me ofrece una mejor tasa por estos créditos? Que ahí podemos ahorrar cerca de 300 millones de pesos cada año. Y luego tenemos medidas que van a incrementar el ingreso. Si nos enfocamos en la fiscalización de los grandes contribuyentes, de los que llevan más tiempo omisos o morosos en sus pagos, si a lo mejor ajustamos un poquito algunos estímulos que se daban, si nos enfocamos en cosas, por ejemplo, le voy a dar algo que tenemos ya identificado, el impuesto cedular es un impuesto que se debe de pagar por todas aquellas personas que tienen una vivienda que rentan. Si usted tiene una vivienda en la que vive y luego tiene una que renta, por el ingreso que tiene en la que renta, pues hay una contribución que usted está obligado a hacer al Estado. Encontramos que hay cerca de 4,000 contribuyentes dados de alta pagando ese impuesto. Pero si nos vamos a los datos de INEGI y vemos todas y empezamos a hacer cruces, nos damos cuenta que hay cerca de 140,000 viviendas que debieran, suponemos nosotros, de estar rentada, porque es cuando alguien tiene más de una vivienda registrada. Si usted tiene 3 viviendas a su nombre, lo lógico es que vive en una y rente las otras 2. Y si no está registrado en el padrón del impuesto celular, pues lo vamos a ir a visitar, a invitarlo a que se dé de alta como contribuyente del impuesto celular, y pensamos que eso tiene un impacto importante para el Estado de alrededor de 50 millones de pesos anuales. Oiga, secretario, usted ha dicho algo aquí que también nos lo dijeron en la administración pasada. Todo el parque vehicular que no estemos ocupando, no vamos a deshacernos de ellos. Sí, el asunto es que era parque vehicular, maquinaria pesada, nuevos, que decían, no, pues se compró en una cantidad de millones de pesos, los vamos a rematar. Y casualmente los familiares de los más altos directivos del gobierno anterior eran los que los compraban, pero decían en calidad de chatarra cuando tenían apenas 6, 7 meses y ni siquiera de uso, ahí guardaditos en lo que se hacía el papeleo legal para darle una salida legal. ¿Cómo cuidarnos de que no nos hagan lo mismo? Con transparencia, como estamos haciendo todas las cosas, ¿verdad? También los créditos bancarios se contrataban así, un poquito en lo oscurito en algunos casos. Nosotros le vamos a dar la máxima publicidad a este proceso de venta precisamente para que quien esté interesado vea cuáles son las condiciones de ese lote de vehículos, cuál es el modelo de los vehículos. Hay algunos que están, sí, ciertamente en estado, a lo mejor no ya muy útil, pero son vehículos modelos del año 2000 para atrás, o sea, 94, 95. Habrá vehículos de modelos más recientes que tengan... no los compraron los familiares de los directivos de la administración pasada, eso se los dejaron ahí. Entonces, bueno, y le daremos máxima publicidad tanto al lote de vehículos como después a quien resultó adjudicado, precisamente para que se vea quiénes son los que están haciendo los ofrecimientos y que sea, obviamente, el que ofrezca las mejores condiciones para el Estado, el que se lleve los vehículos que sacaremos a la venta. Una última pregunta, señor secretario. Con todo lo que nos ha explicado, la difícil situación financiera que hoy envuelve y prácticamente abraza al Estado de Chihuahua, entre líneas podemos entender que las promesas de campaña entonces tal vez no todas se puedan cumplir. Bueno, los compromisos del gobernador se van a cumplir todos. Vamos a ir precisamente encontrando de estas economías la manera de cómo ir dándole salida precisamente a esos compromisos. Sí queremos advertir la situación en la que estamos encontrando el Estado, porque si hubiera sido esto una transición normal, pues es solamente planear del 4 de octubre en adelante. Nosotros desafortunadamente tenemos que tratar también con muchas situaciones que ocurrieron del 4 de octubre para atrás. Tenemos un déficit de cerca de 3,600 millones de pesos que estamos reconociendo incluso en el presupuesto de egresos de este año, que vamos a tener que ir cubriendo precisamente con estas economías y con estos ingresos adicionales que vayamos encontrando. Entonces, los compromisos del gobernador se van a ir cumpliendo. No todos son compromisos del primer año ni de los primeros 3 meses. Vamos a ir dándole salida en esa medida, ¿verdad? En la medida en que los recursos nos lo vayan permitiendo. Pero es un compromiso del gobernador, obviamente, que todos aquellos ofrecimientos que se hicieron se lleven a cabo. Y si no, el Estado lo va a demandar, te lo aseguro, secretario. Pues, seguramente que sí. Afortunadamente tenemos una sociedad más informada, una sociedad más crítica, una sociedad más pendiente
a eso estamos abiertos y estamos expuestos, y bienvenida la crítica cuando se hace precisamente con argumentos, con información, con datos, y nosotros estaremos siempre dispuestos a ofrecer toda la información que sea necesaria para suplir a lo mejor algún vacío de información que pudiera dar lugar a alguna interpretación equivocada. Le agradezco, secretario, su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Hagamos una pausa, gracias y hasta la próxima.